Bien, buenas tardes con todos y bienvenidos a la clase de hoy 18 de diciembre del 2020. Y es la clase de Bases Teóricas 3, estamos en el segmento de zoología y estamos viendo la respiración de los vertebrados. Como un subtema en particular estamos revisando del libro de Audersey la parte de la respiración humana. La respiración humana por parte de un vertebrado, en este caso del hombre, ¿no? Para hacer una recapitulación del día de ayer, nosotros nos quedamos en la explicación de cómo el eritrocito, por favor, confirmen si ven la imagen del libro en sus pantallas, confirmen por favor. Sí, Master, sí se Sí, ve. Master, ya se ve. Gracias, Gilson, gracias, John. Entonces, nosotros el día de ayer estábamos conversando sobre la figura 33.9, que es la que está en la parte izquierda. Y hablamos sobre el intercambio de gases que efectúan los eritrocitos. Los eritrocitos que se encuentran son células que están en la hemoglobina. Entonces, habíamos nosotros mencionado que hay una relación muy importante con respecto a las membranas de los alvéolos y las paredes capilares, por cuanto ellos facilitan el intercambio de oxígeno y de dióxido de carbono. Pero nuevamente, dentro de ellas circula la sangre como tal y está la hemoglobina con los eritrocitos, ¿no? Inmiscuidos. Entonces, los alvéolos y los capilares normalmente tienen una célula de grosor y estas células están rodeadas normalmente de agua y los gases en cambio se encuentran diluidos. Recuerde usted que mencionamos que el dióxido de carbono se difundía a través del agua y todo nuestro sistema está compuesto por este elemento. Mencionamos también que las paredes de los pulmones y todas las capas que cubre el pulmón también son húmedas y que poseen agua. Nosotros también estuvimos revisando el tema del plasma, ¿no? Que en el plasma justamente circula o está presente en la sangre, el plasma también es un importante elemento para la difusión tanto del oxígeno como del dióxido de carbono. Y por supuesto la acción de los eritrocitos. Entonces, el aire normalmente se inhala de manera activa y por supuesto se exhala o se expulsa de una manera o de una forma más pasiva con respecto a la entrada de aire. Habíamos mencionado que el sistema respiratorio nuestro está dotado del diafragma. Por acá estaba la figurita del diafragma. Entonces, el diafragma normalmente se encuentra en la cavidad donde reposan los pulmones, en la parte baja o inferior de esta cavidad. Y está rodeado por músculos que están conectados entre sí, ¿no? Son tejidos, lo que le llama su libro, tejidos conectivos. Este, por ejemplo, es el caso de una persona o de un procedimiento que se aplica a alguien que se ha tragado un objeto por situaciones inesperadas, ¿no? De esto nos ha ocurrido a muchos de nosotros. Entonces, sentimos que nos asfixiamos, sentimos que nos atoramos y por supuesto hay un procedimiento en el cual se aprieta la parte inferior debajo del diafragma con la finalidad de que el objeto pueda salir expulsado. Y
el diafragma empuje o ejerza una presión hacia los pulmones de manera tal que el objeto pueda expulsarse libremente. Entonces, el diafragma ejerce un papel fundamental o un rol fundamental en la cuestión de la respiración o en todo el sistema respiratorio. Otro dato muy importante es la pleura. La pleura, que normalmente es una capa o una membrana doble que protege a los pulmones. Entonces, la respiración nuestra se lleva a cabo en dos etapas: la inhalación y la exhalación. Vamos a regresar a esta figurita, la figura que está en su lado derecho, y ahí tenemos el transporte del oxígeno de los pulmones a los tejidos. Y cómo el oxígeno que trae el eritrocito, trae la hemoglobina, el oxígeno que han tomado del mayor gradiente, que es el de la atmósfera como tal, va transportándose a través de la sangre y va transportándose a través de la hemoglobina para llevar o pasarlo a los tejidos corporales. Entonces, la inhalación normalmente se lleva a cabo en la cavidad torácica y la cavidad torácica se expande para permitir la entrada del oxígeno. Entonces, en ese momento, el diafragma lo que hace es contraerse. Una vez que se contrae, luego va gradualmente en descenso. Y los músculos que le rodean también se contraen. Y ellos también luego van progresivamente ejecutando la acción contraria, ¿no? En este caso se distienden. ¿Qué ocurre cuando la cavidad torácica se expande? Los pulmones normalmente se expanden con esta cavidad. Y es ahí donde se genera un vacío. Y un vacío justamente que permite la entrada del aire, y por otro lado, la pleura y el pulmón como tal, ellos logran captar esa entrada o ese volumen de aire. Hay un dato muy importante que mencionan los autores y mencionan otros textos. La capacidad normal de la respiración normal es de 500 mililitros. 500. Pero sin embargo, de esos 500, solo 350 mililitros es lo que en realidad llega a los alvéolos. ¿Qué quiere decir esto? Que el sistema no es 100% eficiente y que por lo tanto se registran ciertas pérdidas. De repente una persona acuciosa o curiosa va a preguntar, bueno, ¿y si no entra todo el aire que en verdad en su capacidad puede absorber estas entradas? ¿En qué momento se generan las pérdidas? Justamente, recuerde que existe todo un procedimiento con respecto al movimiento de la sangre, en el cual van viajando los eritrocitos, y aquellos eritrocitos que tienen cargado todo el CO2, llega un instante en que deben ellos liberar el CO2. Y al momento en que se libera, justo en esa interfaz es que se produce la captación por otro lado, de una manera paralela. Pero el torrente sanguíneo es uno solo.
Y al momento en que usted tiene el torrente sanguíneo trabajando continuamente, ese trabajo también genera pérdida. Hay una segunda figura muy importante que citar, que es la transportación del CO2 de los tejidos a los pulmones. Es decir, el suministro de oxígeno que baja de la hemoglobina y de los eritrocitos es pasado a los tejidos pulmonares. A su vez, estos tejidos pulmonares tienen que regresar o tienen que expulsar el CO2 del oxígeno que ellos ya consumieron y que por supuesto se transforma en dióxido de carbono. Ese paso o esa entrega o devolución de dióxido de carbono, en ese instante se genera una pérdida en el sistema. Otra pérdida se genera también cuando el CO2 se convierte en ion. Entonces, ustedes ven en su figurita el HCO3. Ese es el ion. Y justamente la combinación química del agua y el dióxido de carbono lo han formado. Y todo esto se lleva justamente dentro del eritrocito. Hay un catalizador muy importante porque todo es química, ¿no? Y yo creo que en algún momento sí les explicaba que la naturaleza, los ciclos bioquímicos e inclusive en los seres vivos, ¿no? Lo que es la producción de azúcares, todo lo que es la asimilación de minerales, tiene que ver con reacciones químicas y reacciones químicas justamente motivadas por la acción de la energía solar. Pero, además de la energía solar, también tenemos la participación de las enzimas. Entonces, en el caso de la respiración, hay una enzima que se llama anhidrasa carbónica. Y esa anhidrasa carbónica es el catalizador para esa conversión del dióxido de carbono en ion carbonato, en ion bicarbonato. Por eso ustedes ven aquí esta flechita en la cual el órgano, sea cual fuere, devuelve el CO2 y lo pasa a los pulmones. Y a su vez, a través de los alveolos, porque recuerden que hay una red. Esta red está en contacto, la red capilar está en contacto con los alveolos. Entonces, el CO2 es devuelto a esa red a través de los alveolos. Es devuelto. Y una vez que es devuelto, por supuesto, se combina con el agua presente. La figura que nosotros estamos viendo en este instante. Se combina con el agua y ahí, bajo la acción del catalizador, se forma el ion bicarbonato. Entonces, el bicarbonato se difunde de regreso hacia el plasma. Por eso tienen ustedes ese número 4. Ya formado en la hemoglobina, el ion pasa o se difunde al torrente que contiene el plasma. Y por supuesto, la anhidrasa carbónica que quedó en las paredes capilares ayuda a catalizar la reacción inversa. Entonces, eso hace
que finalmente el dióxido de carbono se difunda fuera de los capilares, pero hacia el interior de los alvéolos. Se difunde afuera, pero llega al interior de los alvéolos. Entonces, este proceso es muy importante comprenderlo, porque básicamente los vertebrados tienen sistemas respiratorios en los cuales el órgano como tal varía, pero el sistema en sí de devolución de dióxido de carbono, transformación de iones, es similar, es muy similar. Alguien por ahí acucioso va a preguntar, y bueno, y en el caso de los reptiles que tienen 4 cámaras, son mucho más eficientes con respecto al tema del bombeo de la sangre. Por lo tanto, esta acción que estamos detallando y observando en el cuadrito del texto se produce continuamente, ¿no? ¿Qué más podemos nosotros mencionar con respecto a esto? ¿Qué pasa cuando se exhala o cuando se bota el aire? Entonces ahí los músculos, en cambio, ya se distienden, ya hay distensión o relajamiento. Y el diafragma también se distiende o se relaja. Y por supuesto, al momento en que el diafragma está relajado, este se curva hacia arriba y las costillas, en cambio, se movilizan hacia abajo. Ahora, cuidado, alguien va a creer, oiga, pero ahora el ingeniero dice que las costillas se mueven. Son movimientos lentos y son movimientos o subidas o bajadas de milímetros. No piense usted que la costilla va a subir o bajar 20 centímetros, 30, no. Son subidas y bajadas milimétricas. Son movimientos ligeros, nada más. Entonces, nuestro organismo, para forzar la salida del aire y de más salida de aire, normalmente tiende a contraer los músculos abdominales. Luego de eso, o después de que se ha exhalado, ya los pulmones han recibido y contienen aire, o siguen conteniendo aire. Entonces, este aire normalmente que queda como remanente en el intervalo de lo que se aspira y se exhala, ese aire remanente es el que evita que exista un colapso en los alvéolos pulmonares. ¿Y por qué llamo colapso? Porque si sale todo el aire, sencillamente los alvéolos corren el riesgo de pegarse o quedarse unidos. Entonces, nuestro sistema ha sido diseñado de manera tal que cuando expulsa el aire, no lo hace todo y de golpe, sino que siempre va a quedar un remanente. Siempre. Y ese remanente es el que permite que los alvéolos no se peguen. Y por supuesto, no deja tampoco sin oxígeno al torrente sanguíneo. No lo deja sin ese suministro. Nuevamente retrocedemos a la figurita de la izquierda. La sangre sigue siendo bombeada por el corazón y la hemoglobina que contiene los eritrocitos tienen que seguir viajando. De manera que siguen descargando CO2, siguen transformándolo en iones. Los demás órganos siguen enviando su CO2 hacia todo lo que es la red capilar a través de las paredes
Y por otro lado, mientras se regresa o se evacúa el CO2, por otro lado está nutriéndose del nuevo oxígeno que ha tomado a partir de la respiración, a partir de la respiración. Entonces es un sistema continuo, pero tiene su complejidad. Ya ustedes pueden ver que existe de por medio un catalizador y el catalizador ayuda a la formación del ion. Esa es la forma en la cual estamos nosotros diseñados sabiamente para cumplir con esta demanda energética, ¿no? Finalmente, nuestro organismo requiere completar una demanda, y una demanda justamente de oxígeno para poder ejecutar movimientos. Muchas veces movimientos bruscos, inclusive en el momento en que nosotros entramos aparentemente en reposo, este sistema no se detiene. Este sistema sigue trabajando y, por supuesto, el torrente sanguíneo sigue viajando a través de la red capilar, sigue bombeando la sangre, el corazón, la sangre, y los sistemas de cargas y descargas de cargas de oxígeno y descargas de dióxido de carbono siguen dándose. Todo esto no es otra cosa sino parte de ese desgaste celular que hemos venido conversando hace 3 clases atrás. Y son desgastes celulares ya inevitables, ¿no? Hoy en día la ciencia y la tecnología habla inclusive de presentar alternativas para ingresar oxígeno a nuestra sangre. Pero esto en realidad no está todavía demostrado, y mucho peor, no se ha evaluado realmente cuáles son los efectos que puede resultar cuando tenemos este tipo de tratamiento, ¿no? Inclusive se habla del propio ingreso del ozono a la sangre. Y ese es un tema que en realidad nos pone mucho a pensar y a cuestionar. ¿Qué sabemos nosotros que es el ozono? El ozono es O3. Y el ozono es un gas inestable frente a temperaturas tanto ambientales como, yo me atrevería a afirmar, hasta las bajas temperaturas. El ozono es un gas estable siempre y cuando se conserve a menos 5 grados centígrados. Por favor, escuche bien, menos 5 grados centígrados. Caso contrario, por encima de los menos 5, es decir, a los 0 grados, el gas es inestable. ¿Por qué? Porque la energía del sol normalmente tiende a hacer que reaccione y se abra. Va a dejar una molécula de oxígeno, un O, y una molécula de oxígeno respirable, el O2. Entonces, ahí nace una de las disyuntivas de la parte tecnológica y bioética, ¿no? Si yo ingreso a mi sistema ozono puro, ¿cuál es en verdad la posibilidad de que ese oxígeno molecular no empiece a generar algún daño en este sistema tan delicado de nuestro torrente sanguíneo? Eso no se ha evaluado. Pero sin embargo, hay que mencionar este tipo de tratamientos alternativos como un tema de reflexión, ¿no? Que siempre el ser humano está buscando cómo ayudar a sus sistemas respiratorios o a sus sistemas digestivos, y muchas veces procura insertar catalizadores o antioxidantes con la finalidad de preservar la actividad celular del cuerpo. Volviendo al tema de la respiración,
todo está controlado y gobernado por nuestro cerebro. Y nuestro cerebro tiene la parte del encéfalo. Entonces, normalmente todos los impulsos son originados en el centro respiratorio, pero estos impulsos nacen del bulbo raquídeo. Y el bulbo raquídeo se encuentra arriba de la médula espinal. Entonces, las neuronas normalmente están en el centro respiratorio, ellas generan impulsos. Muchos de ustedes, como son acuciosos y además de eso ven bastantes documentales técnicos, habrán notado que las neuronas transmiten impulsos eléctricos. Esto es totalmente cierto. De manera que estos impulsos son los que me generan o me mueven esos músculos. Hablamos de los músculos de la caja torácica y del diafragma. Entonces, se contraen y se relajan. Y lo hacen de manera alternativa. Y ahí se produce o se genera la respiración. Entonces, el centro respiratorio como tal recibe información tanto de cuál es la frecuencia respiratoria y cuál es el volumen de aire que está ingresando. Esa información tiene nada más y nada menos que nuestro bulbo raquídeo y nuestras neuronas. Entonces, el bulbo raquídeo normalmente tiene neuronas que controlan las concentraciones de dióxido de carbono en la sangre. Y eso hace posible que nosotros no perezcamos, ¿no? Por intoxicación. Porque la neurona como tal, el bulbo raquídeo, es el que monitorea la concentración del dióxido de carbono. Por otro lado, la frecuencia en cambio respiratoria regula y mantiene esa concentración de dióxido de carbono en la sangre, la frecuencia respiratoria. Todos estos sistemas, en términos generales, son muy sensibles. Y, por ejemplo, un incremento inesperado de dióxido de carbono, eso puede generar que se incremente o se aumente la frecuencia respiratoria. De ahí sale otro tema y el caso de estudio que les dejé el día de ayer como tarea. Una vida en humo o una vida con humo. Entonces, al momento, las personas que tienen la tendencia a fumar y hacen ingresar a la corriente respiratoria dióxido de carbono, porque en realidad están quemando material orgánico, las hojitas que están dentro del tabaco como tal, lo que están haciendo es trastornar esa información que le llega a la neurona. Y en esa información está justamente la concentración de dióxido de carbono permitido. Entonces, como nosotros estamos enviando más concentración, nuestras neuronas y el bulbo raquídeo registran más allá de los límites permitidos. Y por supuesto, esto nos puede generar inclusive trastornos importantes en la respiración. De ahí que inclusive se generan problemas o está asociado al tema cardíaco o cardiorrespiratorio. Si yo hago que mi sistema trabaje más rápido, significa que mis dos cámaras deberán de trabajar mucho más para que circule la sangre por toda la red capilar. Estamos hablando del problema de los pulmones. Y esto, por supuesto, al momento en que hago trabajar más mi corazón,
va a concluir en que se presenten arritmias cardíacas. Y a la larga esto nos puede generar un paro cardíaco o un paro cardiorrespiratorio. Entonces, bueno, estamos casi al filo de concluir la clase y llegamos a las conclusiones importantes de que tenemos sistemas receptores muy sensibles. Y siendo el bulbo raquídeo uno de los sensores más importantes de la concentración del dióxido de carbono, es importante que evitemos las exposiciones en exceso ante el CO2. Ahora, la problemática no solamente atañe a las personas que fuman, atañe también al sitio o a los lugares donde nosotros, por donde frecuentamos, ¿no? Evitar a toda costa la exposición de humo y de hollín. Justamente para no generar una información equivocada en nuestro bulbo raquídeo y que nuestra neurona receptora de la concentración del dióxido de carbono no se altere. Evitar a toda costa el ingreso a nuestro sistema respiratorio de sustancias químicas que puedan alterar las reacciones de la enzima anidrasa carbónica. Evitar a toda costa esto. Porque la enzima también se puede alterar. Recuerde que la enzima normalmente se encuentra justo o está trabajando en conjunto con el plasma. Y el plasma es el medio o el elemento a través del cual se ayuda también la difusión de estos gases. ¿Por qué? Por su contenido de agua. Bien, por favor, se les recuerda hacer su tarea y revisar su caso de estudio. No sé si tengan alguna incógnita o alguna pregunta. ¿Alguna incógnita o alguna pregunta? Cuando hay estos silencios así, a mí me preocupa porque me da la impresión que o han dejado abandonada su conexión o no se ha comprendido la explicación. Vamos a ver. Martita Cajamarca en el chat pregunta o opina, dice, los eritrocitos, su principal función es transportar oxígeno. Sí, correcto. Pero además recuerde que los eritrocitos cambian ligeramente de coloración por cuanto ellos también reciben dióxido de carbono para luego expulsarlo. Hagan de cuenta, y disculpen la analogía que voy a hacer, que es como un tren con carritos de vagones. Entonces, van los vagones viajando por el torrente sanguíneo y por un lado entra el oxígeno a medio camino o a medio talle, ese oxígeno que van ellos entregando a las diferentes, a la red capilar, el oxígeno va en su concentración disminuyendo y en la siguiente mitad de camino del vagoncito va cargando CO2, va cargando el ion y cargando los iones le toca liberar ese elemento y lo hace a través de la exhalación, ahí se libera. Nuevamente ya llega un punto en que otra vez los vagones quedan semi vacíos, porque recuerde que no se vacían de golpe, no perdemos oxígeno de golpe, ni perdemos CO2 de golpe. Hay siempre un remanente. Y entonces en la siguiente vuelta se carga mayor concentración de O2, transportan y van dejando por la red capilar el O2 y nuevamente la siguiente parte del viaje empiezan a cargar
lo que corresponde al CO2 para expulsarlo y lo transforma en ion. Esa es la función del eritrocito. En otros términos, los eritrocitos se convierten como en unos vagones transportadores de cargas y descargas. ¿Qué otra pregunta hay? A ver, yo voy a preguntar indistintamente. Michelle Arizaga, por favor, o escriba o hable. Michelle Arizaga, ¿quién tiene la información de la concentración de dióxido de carbono? A ver, señorita Michelle, por favor. Sí. ¿Quién tiene la información de la concentración del dióxido de carbono y evita que nosotros mismos nos ahoguemos o perezcamos por intoxicación? De verdad, Miss, que no sé, porque recién entro, Miss. Jocelyn Acebo, ayúdele. ¿Quién tiene la información? ¿Se puede responder? La niña Dayana. Espérese un ratito. Usted siempre responde. Andy Gutiérrez, ¿quién tiene la información? Andy Gutiérrez. Yo respondo. A ver, Laisa, escuchemos a Laisa. El bulbo raquídeo. Correcto. ¿Y qué tiene el bulbo raquídeo? Neuronas. Acuérdense, el bulbo raquídeo tiene las neuronas y las neuronas son las que envían las señales eléctricas al cuerpo, a los músculos, y estos se mueven y se produce lo que es inhalación y exhalación. Mabel y Zambrano, ¿cómo se llama la doble capa que protege los pulmones? Que evita también que el pulmón pierda humedad. ¿Cómo se llama esa doble capa? Señorita María Barrio Nuevo, ayúdele. ¿Cómo se llama esa capa que protege o recubre el pulmón? Hola, Miss, ¿me escucha? Claro, sí, niña María, un gusto escucharla. ¿Cómo se llama esa capa? Se llama pleura. Pleura, perfecto. Pleura, perdón. Pleura, la pleura, correcto. La pleura está humedecida, evita que el pulmón pierda agua. Recuerde que nosotros todos estamos constituidos o nuestros tejidos tienen que permanecer humedecidos. Caso contrario, no se ayuda o no se pueden ejecutar todas las reacciones. Y una última pregunta, ¿cómo se llama la enzima que es la catalizadora para la formación del ion bicarbonato? ¿Cómo se llama esa enzima? Ayúdele, ahora sí, ayúdenos. Estas preguntas ya más refinadas. Ayúdele, por favor, Yelania o Gilson, cualquiera de los dos. ¿Cómo se llama la enzima? La enzima catalizadora. Algo de anhidrisa carbónica, ¿cómo dice? Anhidrasa carbónica. Correcto, correcto. Muchas gracias. Anhidrasa carbónica. Esa es la enzima. Bien, entonces, por favor, los que puedan, prendan su cámara para hacer la foto del curso. Los que puedan. A ver, hay unas en el chat. Laisa que dice que tiene problemas. Ya, John Navarro también nos ha ayudado. Muchas gracias, Nidrasa. Rudy Lucín también nos ha ayudado. Y Laisa Mora que dice que tiene que salir de la sala. Ya, hemos culminado con 22 personas la clase. ¿Quiénes son estas 22 personas? Andy Gutiérrez, Angie Barahona, Ayana Plúa, Denise Barahona, Erika Miranda, Gabriel Cedeño, Gilson Cabrera, Guillermo Arboleda,
Henry González, Jinson Lynch, John Navarro, Jorge Ochoa, Jocelyn Acebo, Laisa Mora, María Barrio Nuevo, Marta Cajamarca, Michelle Arizaga, Pedro Bones, Rudy Lucín, Yelania Figueroa y Laisa Mora, sí, Laisa Mora. Respiración. Bueno, de mi parte, muchas gracias por su atención, jóvenes. Nos vemos Dios mediante el día lunes. Tengan un buen fin de semana.